Luego de esas buenas recomendaciones, vamos ahora a hablar del duelo. Esta situación que enfrentamos todos en la vida en una o varias oportunidades y que tiene etapas que usted debe de saber. Duele, va a llorar, va a haber momentos de resignación, va a haber momentos en que nos quedamos con esos recuerdos lindos y es importante saber si estamos llevando bien todo este proceso. Ya nuestra invitada, la doctora Nicole Mendoza Tijerino, nos acompaña para hablar de ese tema a propósito de que recientemente fue el Día de los Difuntos y que muchos aprovechamos el fin de semana para ir, algunos para llorar, algunos otros para recordar, pero siempre tener en cuenta a ese ser querido que físicamente ya no está con nosotros. Bienvenida, doctora, qué gusto en este inicio de semana conversar con usted de este tema. Hay quienes enfrentamos un duelo un tanto esperado cuando vemos que ya un familiar tiene un diagnóstico reservado, un pronóstico reservado, producto de un diagnóstico de enfermedad, pero hay quienes enfrentamos un duelo no tan previsto, sino un duelo intempestivo que nos arrebata a un ser querido de un momento a otro, en un accidente, por ejemplo. Así que vamos a hablar de esto del duelo. Claro que sí. Buenos días, siempre es un gusto y agradecida con usted y el canal por la invitación. Vamos a hablar de ese duelo donde ya no tenemos más a un ser amado, porque ya no existe ese retorno. Sí. Solo lo vamos a tener en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos y las vivencias bonitas y todo lo que compartimos con ellos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando existe esta pérdida, hay algo que se llama proceso psicológico. Y ese proceso psicológico que viene después que hemos perdido a un ser amado se llama duelo. Y el duelo se puede vivir de muchísimas maneras. Usted puede tener un duelo, yo puedo tener, y las dos lo vamos a vivir de manera diferente. Vamos a asimilar esa pérdida de una manera totalmente distinta. Ese proceso va a ser distinto. ¿Y por qué va a ser diferente? Porque la cosmovisión que tiene usted no necesariamente la tengo yo. Sí. Los recursos que tiene usted, recursos emocionales que tiene usted, no necesariamente los puedo tener yo y así sucesivamente. Por eso es que cada persona la vive diferente. Ahora bien, muchos nos encontramos con aquellos mensajes que te dicen, mira, pero supera eso, ya no estés llorando, eso ya tiene un año, tu papá, mamá, lo que sea, ya hace un año que falleció. Ese tipo de mensaje y de término no es prudente, no es correcto. Nosotros llamamos en psicología validación de emociones y validar emociones es identificarlas, sentirlas, vivirlas y abrazarlas. O sea que hay que expresar el dolor. Exactamente. Y se debe hacer a través del llanto. Exactamente, a través del llanto, a través de la escritura. Si en algún momento me dicen, no quiero hablar, porque me llegan a mis consultas, pero no quiero hablar, me lo lleva un familiar, pero no quiero hablar en este momento. Entonces hay que respetar, los silencios se respetan y el silencio también comunica, también dice cosas. Pero una de las mejores técnicas, y quiero que lo escuchemos muy bien, una de las mejores técnicas que en psicología da muchísimo resultado es poder hablar de lo que pasó, pero no hablar con el morbo, porque muchas veces comenzamos a preguntar, ¿y cómo iba? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pusiste? ¿Y qué no llevaba? ¿Y qué sí llevaba? Eso no es hablar. Sufrió mucho. ¿Qué te dijo cuando exactamente, falleció, entonces, antes de fallecer? Exactamente, entonces ese tipo no es lo que nosotros recomendamos. Cuando nosotros desde la psicología decimos, mire, es bueno que usted hable, que no se quede callado o callada, pero sí vamos a respetar este espacio de silencio que nos está pidiendo es que pueda externar todo lo que siente, lo que desea, lo que necesita, lo que muchas veces nos dicen, lo que yo hubiese querido decirle, pero ya no lo pude decir porque usted, Jocelyn, en su introducción dijo algo que me encantó, esos duelos que no los estamos esperando, porque no es por una enfermedad natural, sino es que es un duelo inesperado. Esos son los que impactan muchísimo más, porque nadie está preparado, obviamente, pero cuando tenemos un familiar que el médico nos está diciendo su pronóstico, de alguna manera nos hacemos la idea que en cualquier momentito se nos va a ir. Quiero recordar a nuestra amable audiencia que pueden participar a través de sus comentarios en Facebook, estamos como Canal 10 Nicaragua, y también mediante sus mensajes al 85 29 87 31. Con gusto vamos a hacerle la consulta a nuestra invitada. Doctora, antes de la participación de nuestros televidentes, quisiera que hablemos de las etapas del duelo. Porque a veces decimos se le volvió un duelo patológico, cuando esto tiene que ver con el tiempo
y es precisamente el tiempo lo que determina que el duelo se vuelva patológica o tiene que ver con otros elementos? Precisamente lo que tiene que ver que se nos vuelva un duelo patológico o un trastorno por duelo prolongado, sí es el tiempo, porque esperamos desde la psicología, esperamos que máximo este duelo lo podamos procesar entre año y medio, máximo 2 años. Si ya hemos pasado ese periodo, entonces tendríamos que revisar si ya estamos frente a un duelo congelado, patológico o un trastorno. ¿Qué tenemos como etapa, Jocelyn? Una de las primeras etapas es la negación, ese impacto, ese shock emocional cuando nos dan la noticia que ya tu ser amado partió de este plano terrenal. Entonces, la negación viene siendo como un mecanismo defensivo para amortiguar o paliar ese shock emocional. Entonces, no es cierto, me están dando una broma, no puede ser. Entonces, comenzás a negar la situación, lo que estás viviendo. Una segunda etapa, después que hemos pasado esa negación y que ya nos damos cuenta que efectivamente no es una broma, viene la ira, viene el enojo. Entonces nos enojamos con nosotros mismos, nos comenzamos a culpar, renegamos con Dios, decimos no puede ser, era un ser tan bueno y por qué hay tantos seres que hacen daño y ahí continúan. Entonces viene toda una confusión mental. Esa es la segunda etapa, la vamos a explicar así rapidita. Y una de las terceras etapas es la negociación. ¿Y qué significa negociar? Negociamos con nosotros mismos y comenzamos a decir, sí, dejó hijos, entonces yo de hoy en adelante voy a ser más cercano con sus hijos, los voy a cuidar más, los voy a estar visitando. Si no es así, entonces es mamá la que quedó sola, se me fue mi papá, voy a estar más pendiente de mi mamá. Entonces comienzo una autonegociación. Esa es la tercera etapa. La cuarta etapa, y ojo a lo que voy a decir con la cuarta etapa, no necesariamente aparece en los primeros momentos de haber fallecido ese ser amado. Puede comenzar después de 6 meses o al año, y es la etapa de la depresión. Esta etapa de la depresión hay que cuidarla muchísimo. ¿Por qué, Jocelyn? Porque los cuadros de tristeza profunda te golpean y es difícil. Si no buscas la ayuda profesional, es muy difícil salir de ella. Esa es la cuarta etapa. Y ya la quinta etapa, son 5 etapas las que tiene el proceso de duelo, es la de aceptación. Aceptar no significa olvidar. En psicología no hablamos de olvidar un duelo, hablamos de 3 términos: de elaborar, de procesar y de integrar pérdidas. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado una pérdida, hemos pasado por estas 3 cosas que yo acabo de mencionar. Ya acepté, ya puedo hablar que mi papá no está conmigo, que mi mamá no está conmigo, y no hablo con ese dolor como hablaba antes, que no había llegado a esa última etapa. Perfecto. Doctora, quiero leer comentarios. Claro que sí. Y mensajes que nos llegan al WhatsApp. Mi esposo acaba de fallecer, tiene 1 mes y 4 días y no puedo dejar de llorar por él. Claro. Lo extraño y mi familia me dice que ya lo deje descansar, que lo deje en paz, que ya murió, pero era mi esposo, yo lo amaba, 36 años de casado y lo extraño, yo lo quiero. Yo lo que quiero es morirme también, porque no quiero vivir. Vive sola, dice. Sí, es mucho más difícil cuando no tenés, es muy complejo cuando no tenés otra persona en casa y quedas sola. ¿Se imagina usted, cuando tenemos nosotros a nuestro ser amado y que tenemos el velatorio, que hacemos todo ese ritual, tenemos la compañía, pero el después... ¿Quién nos habla de ese después, sí, Jocelyn? Cuando ya todo el mundo se va, cuando ya vamos al cementerio. Cuando estamos en la casa donde estaba con nosotros, cuando vemos el lugar preferido, o sea, todo Jocelyn, cuando regresás a casa y abrís la puerta y encontrás esa casa en silencio, eso donde vos decís, ¿qué pasó aquí? Y volvés a caer nuevamente, porque en la vela tenés compañía, en el entierro tenés compañía, correcto, exactamente, pueden venir familiares, pueden pasarse, un ejemplo, una semana con vos, pero cuando todo eso termina, vos quedás sola, abrís la puerta de tu casa, abrís el dormitorio, ves todo.
¿Quién nos habla de eso? ¿Cómo vamos a reaccionar y qué necesitamos hacer en ese momento? Vamos a unificar ese caso anterior con este. Escuche este. Buenos días, Jocelyn, muy buen tema. Mi caso es que tiene 3 meses de fallecido el papá de mis hijos y mi hija mujer no deja de llorar. ¿Qué puedo hacer? Eso me preocupa. Acaba de fallecer prácticamente, Sí. 3 meses. Es normal que ella siga llorando. Totalmente, totalmente es normal que llore, y el primer mensaje que le decían hace 1 mes y medio, ya déjalo descansar. El llanto no es sinónimo de que no estamos dejando descansar a nuestro ser amado, es sinónimo de dolor, de expresión, y si desea llorar hay que hacerlo, porque es lo que nosotros, es parte de, correcto, es lo que nosotros decíamos al inicio de nuestra conversación, que hay que validar esas emociones. Otro comentario por acá, doctora, mi sobrino tenía 11 años cuando perdió a su padre, hoy ya tiene 17, pero él iba con su papá en el momento del accidente de tránsito y su hermanita quedó con secuelas de ese accidente. Él vio a su papá fallecido porque los trasladaron juntos en el mismo vehículo con su padre muerto a la par, y desde entonces mi sobrino cambió totalmente. Ahora toma alcohol y usa drogas, dejó la escuela y no habla sobre la muerte de su padre, esquiva la plática. ¿Cree usted que este suceso causó un daño muy grande que no es reversible? No sé cómo ayudarle porque él era un niño muy aplicado y ahora es todo lo contrario. Es muy probable, tiene 6 años porque dice que fue en el, sí, como 6 años, como 6 años de fallecido, y es muy probable que no haya elaborado adecuadamente este duelo y él buscó como válvula de escape para paliar ese dolor emocional, pues las sustancias, el alcohol, y obviamente que habría que buscarle una ayuda. ¿Puede ser reversible con ayuda, doctora? Con ayuda sí se va a evaluar el caso, se debe de evaluar, y sí, yo creo que sí es posible. Mi mejor amiga murió hace una semana, es un dolor muy grande, ella estaba enferma, pero su muerte fue repentina, aún me parece que está viva. Y hay momentos que quiero llamarla y escuchar su voz. Me duele sobre todo cuando me dicen que no era de mi familia, para mí era más que eso. Oh, no, ese tipo de cosas, sí, ese tipo de cosas me no, una falta. Yo perdí una amiga este año, casi lloro. Y realmente uno siente que se fue un ser querido al que uno ama mucho y que tal vez era tu consejero. Así es, y cuando le decís, pero si no era parte de tu familia, le estás diciendo de qué estás llorando, si no era parte de tu familia, es una falta de respeto. Definitivamente es una falta de respeto, porque independientemente que sea una amiga, hay vínculos afectivos, hay lazos que te unen y vos sentís el dolor realmente como que ha sido parte de tu familia, porque es tu amiga, efectivamente. Definitivamente. Entonces, hablemos, doctora, de esas recomendaciones para adaptarnos a esta nueva vida después de que ya el ser amado se nos fue, indistintamente del parentesco, indistintamente de las situaciones, de que nos digan o no nos digan, porque a veces también influye mucho el cómo nos den la noticia, el cómo nosotros nos comportamos con esa persona, si hay heridas abiertas o situaciones que no se perdonaron con esa persona, todo eso influye. Entonces, a manera general, ¿cómo podemos hacer para enfrentar correctamente este proceso del duelo? En principio, una de las primeras cosas es que el tiempo no cura nada, y yo quiero que eso quede claro, porque muchas veces nos dicen, dale tiempo al tiempo que vas a mejorar, vas a sanar, y el tiempo no cura nada. Pueden pasar 2, 3, 6 años, y si nosotros estamos así de bracitos cruzados esperando que el tiempo nos sane, no nos va a sanar absolutamente nada. Lo que nos va a ayudar a sanar, a elaborar y procesar las pérdidas es lo que nosotros hacemos durante un tiempo determinado. Por ejemplo, si yo salgo a caminar, si leo, si escribo, si comparto con otra persona, si converso sobre el duelo, o sea, las diferentes actividades que yo voy haciendo durante un tiempo determinado es lo que me va a ayudar a elaborar una pérdida. Pero no es quedarme arrinconado. Hay un tiempo en que la persona te dice, no voy a salir, quiero darme este tiempo para mí. No es malo, pero sí tiene que alimentarse, sí tiene que al menos salir, exactamente, sí debe de salir de la habitación, sí debe de haber una persona que esté pendiente, y usted lo decía muy bien, que esté pendiente de la que está viviendo su duelo, sin cuestionarle. Cuestiones personales. Eso es muy importante lo que usted está diciendo. Una de las primeras cosas que yo pregunto en consulta es, ¿qué tiene usted de su ser fallecido? Mire que tengo fotos, y usted las tenía desde antes. No, pero recientemente alguien me dijo, no, doctora, pero me regalaron un cuadro de este tamaño, mire, y lo puse en la entrada de mi casa, de la sala. ¿Y qué siente usted cuando entra?
me quiebro. Vamos a guardarlo. No, por favor, no me pida eso. Yo sería mal. No, esa no es maldad. Eso es amor propio y sanar herida. Eso se llama salud mental. Estamos trabajando psiquis, estamos trabajando salud mental. Y cuando nosotros pedimos en las sesiones que guardemos todo aquello que me afecta, no es olvidar, es ir sanando y después que sanemos, lo podemos volver a poner. ¿Okay? Muchas gracias, doctora, por conversar con nosotros de este tema. Es ¿Cómo amplio. podemos contactar a José, definitivamente? Sí, bueno, en el 8831-1459, con previa cita, con mucho gusto les atendemos. Gracias, doctora Nicola. A usted que estuvo pendiente también, muy agradecidos. Esperamos que haya sido de mucha utilidad este tema, porque son momentos complejos, momentos difíciles. No vamos a superar la pérdida de un ser querido, simplemente vamos a integrar esa pérdida a nuestra vida cotidiana y aprender a vivir sin esa persona físicamente, aunque atesoremos esos recuerdos tan bonitos, y es bueno atesorar lo bonito, tener memoria selectiva en esos casos, creo que es muy prudente. Vamos a seguir con más, con Kevin Cruz, que tiene más de Acción 10 en la mañana en el segmento de Extensión Deportiva.